La fibrosis quística es una enfermedad que tiene manifestaciones multisistémicas. Especificaremos en las alteraciones en el aparato digestivo, que se dan en el páncreas, hígado, intestino, estómago y a nivel del aparato reproductor, como trompa uterina y conducto deferente. A continuación, se busca evaluar las complicaciones de esta enfermedad, específicamente a nivel gastrointestinal. El páncreas es el primer órgano en manifestar alteraciones, resultado de esta misma. El canal de CFTR permite la secreción de fluidos por parte de las células epiteliales y la hidratación de moco secretado. Su expresión se da en la membrana apical de las células epiteliales de los pequeños ductos pancreáticos, donde facilita el transporte de cloruro y bicarbonato, lo que permite la producción de un fluido alcalino en los ductos. El bicarbonato es importante para neutralizar el ácido gástrico y para que las enzimas pancreáticas puedan funcionar de la manera adecuada. La secreción de bicarbonato se da por las células ductales del páncreas, las cuales tienen una secreción inicial estimulada por el conducto proximal, lo que lleva a su acumulación en el citoplasma, para finalmente lograr una secreción osmótica del anión. Para que el proceso ocurra de manera adecuada, es necesario que una gran cantidad de sodio estimule la absorción de cloruro en el conducto proximal para posteriormente dar lugar a la secreción de bicarbonato asociada a los canales de CFTR. Sin embargo, en el caso de la fibrosis quística, el pH de las secreciones pancreáticas es más bajo de lo que debería ser. Su volumen es menor y tiene un mayor contenido proteico. El cambio en las secreciones da lugar a la obstrucción de los pequeños conductos y de los acinos. Se da una dilatación, lesión y destrucción del epitelio, acompañada de un proceso inflamatorio, fibrosis y filtración del tejido adiposo. El sistema endocrino del páncreas también se puede ver afectado, causando una diabetes relacionada con fibrosis quística, la cual se caracteriza por una pérdida de masa en las células beta funcionales, lo que resulta en resistencia a la insulina. Las afectaciones hepáticas son las menos frecuentes si se comparan con las complicaciones respiratorias, pues se dan en tan solo 1 de cada 3 pacientes. Los daños hepáticos suelen iniciar y aumentar progresivamente en la infancia, llegan a un pico máximo en la adolescencia y posteriormente, después de los 18 años, se empieza a ver que estas afectaciones vuelven a disminuir. El daño hepático se puede dar por una obstrucción o bien por la fibrosis periportal progresiva, que puede tener como fin un hígado graso, o puede desencadenar en un cuadro de cirrosis, que genere complicaciones secundarias, como son la hipertensión portal, las varices esofágicas e incluso hemorragias en las vías digestivas, creando, en algunas ocasiones, la necesidad de un trasplante. Las alteraciones hepáticas leves que se presentan en la fibrosis quística son la obstrucción biliar en el tracto portal, colangitis, proliferación de los conductillos biliares y, dentro de las alteraciones hepáticas graves, se destaca la cirrosis multilobular que lleva a un hiperesplenismo e hipertensión portal. Se ha podido observar que estas manifestaciones son más comunes si se tienen antecedentes de hilio meconial, si se es del sexo masculino, si se tienen mutaciones severas o bien presencia del gen alfa antiproteasa. A nivel intestinal se da una expresión de la proteína en las células epiteliales de las criptas intestinales. Como consecuencia, se da una retención mucosa a nivel de las glándulas de Brunner y las células caliciformes, lo que facilita la producción de secreciones espesas y viscosas. El espesamiento de las secreciones del intestino, unido a la falta de enzimas, produce una mala digestión y secundariamente una mala absorción de los alimentos. Dichas complicaciones suelen manifestarse desde el periodo de gestación, pues se dan obstrucciones del intestino, perforaciones, así como peritonitis meconial. El diagnóstico temprano se puede dar mediante el hallazgo en las ecografías de calcificaciones en el peritoneo.
Los pacientes con fibrosis quística tienen una prevalencia aumentada de reflujo gastroesofágico, el cual se evidencia en un 27% de los pacientes menores de 5 años. Aumenta la frecuencia de úlceras pépticas en la mucosa gástrica y duodenal, por el aumento de la secreción de bicarbonato y ácido gástrico. Los pliegues gástricos se ven bastante disminuidos. Hay aplastamiento de la mucosa y dilatación. Hasta el 80% puede tener pirosis y el 56% dispepsia. En niños mayores o adolescentes con sintomatología respiratoria, se ha descrito una incidencia de esofagitis severa del 76%, documentada por endoscopia. El reflujo gastroesofágico se ha podido ver tanto en niños como en adultos. Es el resultado de una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Por lo general, estos episodios se presentan durante la fase inspiratoria del ciclo respiratorio, lo que genera un aumento negativo en la presión intratorácica, causando un aumento de los gradientes de presión a nivel gastroesofágico. Lo anterior permite evidenciar que el reflujo es el resultado de los problemas respiratorios que son evidentes en el cuadro clínico de los pacientes con fibrosis quística. En estos pacientes, los reflujos duodenales y gástricos tienden a llegar al esófago proximal. Como consecuencia, se pueden dar lugar a eventos anormales de aspiración, que son evidentes tras el hallazgo de contenidos gástricos en los fluidos bronquioalveolares de estos pacientes. Además, se ha encontrado la presencia de ácidos biliares en las secreciones mucosas obtenidas por medio de la expectoración, lo que se evidencia con un aumento de los marcadores inflamatorios de la vía aérea. Para evitar estas complicaciones, es importante indagar en síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico, con el fin de iniciar una terapia basada en supresores de ácido, así como inhibidores de protones. También se puede usar receptores antagonistas de histamina 2. Los pacientes con fibrosis quística tienen más riesgos de desarrollar neoplasias malignas a nivel gastrointestinal. Sin embargo, el riesgo se hace aún mayor en aquellos pacientes que han recibido trasplantes como resultado de respuestas inmunosupresoras. Por lo general, estos tumores tienden a desarrollarse en esófago, estómago, ductos biliares y colon. Se cree que son el resultado de una inflamación exagerada como resultado de la carencia del gen CFTR en los epitelios. No son claros los mecanismos mediante los cuales se da proliferación celular anormal, pero se cree que es el resultado de la acción del marcador tumoral M2, piruvato sinasa, y el marcador inflamatorio fecal calprotectina. Es posible encontrar pacientes con obstrucción del intestino distal como consecuencia de una insuficiencia pancreática y una disminución de las enzimas intestinales, que causa una dificultad para digerir y absorber los alimentos. Además, se da una disminución de la motilidad intestinal. A nivel del sistema reproductor femenino, las complicaciones se dan principalmente por problemas en la concepción, causados por alteraciones del moco cervical. Este fluido se produce por el cuello del útero y está formado por un 90% de agua y un 10% restante, compuesto por electrolitos como calcio, sodio, potasio y componentes orgánicos como la glucosa, aminoácidos y proteínas. En la fibrosis quística, el moco cervical se modifica hasta perder gran parte de su contenido líquido, lo que lo hace más espeso, impidiendo el fácil movimiento de los espermatozoides. En el sistema reproductor femenino se puede desarrollar un hidrosalpinx como consecuencia de la acumulación del líquido en las trompas de falopio. Lo anterior constituye la principal causa de infertilidad en mujeres afectadas por la fibrosis quística. A nivel del sistema reproductor masculino, las complicaciones suelen ser más severas que en las mujeres. La fibrosis quística genera infertilidad, dependiendo de la severidad de la mutación del gen CFTR. Se puede manifestar como una ausencia bilateral de los conductos deferentes, la cual se ha evidenciado en un 98% de los pacientes afectados con esta enfermedad. Como consecuencia de lo anterior,
En un 95% de los casos se evidencia azoospermia, así como hipoplasma, de los conductos eyaculadores, vesículas seminales y epidídimo. El diagnóstico de la ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes se da por medio de la identificación de la azoospermia, así como ultrasonido por cambios químicos en el líquido seminal o bien por vías deferentes que no se pueden palpar por estar ausentes. En adolescentes se ha podido ver una complicación adicional, pues hay un déficit de hormonas sexuales y en algunos casos se puede dar hipogonadismo. Asimismo, se ha observado el déficit de las hormonas sexuales e hipogonadismo. A lo largo de este video, podemos observar que la fibrosis quística presenta múltiples formas de manifestaciones. Esto dependiendo de la severidad de las mutaciones de los genes que codifican para la proteína CFTR. Nos dio a conocer las múltiples formas en las que se manifiesta la enfermedad y esto, a futuro, nos ayudará para dar con un diagnóstico acertado para lograr el mejor manejo posible de los pacientes.